Vamos a empezar la mesa de esta tarde con Pedro Ródenas, que es licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona, máster en Medicina Naturista por la Fundación Bosch y Gimpera de la Universidad de Barcelona, miembro fundador de la Revista Integral y de la revista Natur Medicatrix, miembro fundador de la Asociación Española de Médicos Naturistas, colaborador en revistas Cuerpo, Mente, Integral y Cocina Vegetariana, autor de artículos y libros de medicina naturista, director docente de Máster de Medicina Naturista y presidente de la sección colegial de médicos naturistas del Colegio de Médicos de Barcelona. Nos va a hacer un breve recorrido de la evolución de la medicina naturista y las medicinas no convencionales en los últimos 50 años. Y tienes media hora. Pedro, cuando quieras. Sí, no te preocupes. ¿Ahora te prueban? ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Sí. Vale. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar tal como se ha dicho, del recorrido de la medicina naturista, las medicinas no convencionales, los últimos 50 años. Lo voy a hacer desde un punto de vista, digamos, personal, subjetivo, es decir, de mis vivencias personales en una zona concreta que es Cataluña, con la visión abierta a todo lo que ha sucedido en el resto de España. Resumir 50 años en 30 minutos es una tarea ímproba, pero además, cuando Ángel me dijo que quería que hablara también del presente y del futuro, pues imaginaros lo que eso significa. Había hecho un recorrido de 100 diapositivas, las he reducido, sigue siendo demasiado y por lo tanto lo que voy a hacer es una cosa que después de hablar con Xavi Uriarte ayer me aconsejó. Voy a ir a lo importante, es decir, voy a pasar todas las diapositivas y me voy a detener en aquellas en las que hay algún mensaje que dar. Nacer en el año 55 de un padre anarconaturista en pleno franquismo es un atrevimiento, involuntario por mi parte, por supuesto. Seguir una dieta vegetariana en esos momentos era algo no común, por eso los vegetarianos nos reuníamos en una Sociedad Vegetariana de Barcelona, donde hacíamos encuentros, hacíamos actividades y donde mis padres durante un tiempo fueron los consejeros de ese espacio en la naturaleza y tuve la oportunidad de convivir y de charlar con las personas que allí iban. En esos momentos la mayoría de las personas vegetarianas lo eran porque se habían curado de un problema de salud a través de la dieta. Eso empezó a mí a motivarme por el tema de la dieta vegetariana, bueno, de la terapia por la dieta. Por allí pasaban naturópatas, o sea, no médicos. Aquí tenemos Nicolás Capo, José Castro, que hablan de trufeterapia y temas de alimentación. Beisolá, que fue una persona vinculada también a la sociedad que fundó los laboratorios Beisolá. Leía lecturas como el libro de Manuel Lezaeta, La medicina natural al alcance de todos, un libro donde él explica su rutina térmica y donde a mí me cautivaban los testimonios de las personas que con recursos sencillos, con la dieta, con la arcilla, con hidroterapia, habían curado sus problemas. El hijo de Manuel Lezaeta, Rafael Lezaeta, publicó un libro que se llama La salud por naturaleza, donde había la biografía de todas aquellas personas que fueron pioneros en el naturismo médico y que no eran médicos. Aquellas personas que no habían encontrado su solución en la medicina y leyendo clásicos, leyendo, digamos, a hipocráticos, se curaron de problemas que la medicina en ese momento no podía resolver. Para mí, a esa edad, adolescente, para mí eran mis héroes en el sentido de que, digamos, eran rebeldes respecto a una medicina que no les curaba y que ellos encontraban soluciones. En esta diapositiva me voy a detener porque aquí estoy yo con mi madre después de una actividad de la sociedad. Detrás mío, esta persona era Manuel Cervera, que fue el primer presidente de la sociedad después de la Guerra Civil y que nos trataba a nosotros y a mi familia bueno, de los problemas que podían surgir. Él no era médico y aquí a la derecha está el doctor Vicente Ferrandiz, que él era médico y uno de los médicos de más prestigios que había en Barcelona. Y que realmente él era un filántropo y ayudaba también a la sociedad vegetariana con sus recursos. Bien, pues todas estas vivencias con no médicos, con naturópatas, con gente que estaba en el campo de la salud y no en el campo médico de la enfermedad, pues me hizo plantear
cuestiones como el hecho de que la salud no era patrimonio de ningún colectivo, que lo importante era que la persona que ejercía esa actividad estuviera bien formada, fuera vocacional y pudiera ayudar a los pacientes. Lo que sí realmente en ese momento entendí y sigo defendiendo es que lo que no se puede hacer es engañar a un paciente. No se le puede poner un número de colegiado para decir que eres un médico si no lo eres, o un médico que para tener más pacientes hacía un curso de fin de semana de medicina naturista y se llamaba médico naturista. Por eso la regulación es una necesidad que creo que es importante y que favorecería que los pacientes pudieran escoger allá donde ellos quieren ir. Evidentemente, a mí esto me planteó la duda porque yo quería hacer naturismo médico, pero yo sabía que si iba a la Facultad de Medicina yo no iba a aprender nada de naturismo médico. Y si tenía que hacer un curso de los que habían entonces, como la Escuela Cabal de naturismo, pues tenía mis dudas. Y recuerdo que hablando con Santi Giol, bueno, en esos momentos monitor, yo era joven y él nos llevaba de excursión dentro de la sociedad y todo esto, tuvimos una conversación y me convenció, o yo me convencí gracias a sus palabras, de hacer medicina y decidí pues, hacer medicina. Claro, mientras yo estaba en la facultad, allí no aprendía naturismo, entonces empecé a leer libros filosóficos de tipo El problema vital, precursores vegetarianos, o libros hacia la sabiduría médica de Ruiz Ibarra, o libros del mismo Ruiz Ibarra, como Alimentación para los enfermos con fiebre, conceptos fundamentales de hidroterapia, o la revista que publicaba Silverio Palafox de los cuadernos de bionomía. Libros de dietética, Bircher-Benner, que en esos momentos era lo más avanzado que había, manual de curación, método de hidroterapia, hidrodiagnosis. Es decir, y como referencia, como libros de consulta en los cuales encontrar resultados para cada patología, estaba La vida y medicina naturistas del Dr. Brausley y la guía médica del hogar, muy bien ilustrada y con explicaciones de las causas de las enfermedades y los tratamientos. Yo haciendo primero de medicina tuve un problema, tomé unos alimentos en malas condiciones y tuve unas fiebres que aunque la fiebre hay que acompañarla, cuando llevaba 3 semanas con fiebre y no se resolvía, mis padres llamaron al doctor Jimeno. El doctor Jimeno, llamado doctor hidrófilo por su afinidad por las técnicas de hidroterapia, es la persona que yo conozco que ha tenido el único sanatorio, o sea, es decir, centro de acogida de pacientes de toda clase y tratamiento al margen de lo que pueden ser curoteles o clínicas Buchinger, que son más para problemas metabólicos. En este caso, yo, antes de entrar a la clínica, el doctor Jimeno indicó que tomara aceite de ricino. Cuando llegué a las pocas horas ya no tenía fiebre, pero pasé una semana viendo pacientes y haciendo un ayuno allí, mi primer ayuno, y sobre todo conociendo el tercer riñón. Es decir, yo veía, además como Jimeno sabía que yo estudiaba medicina y que quería ser médico naturista, me enseñaba cómo sacaba las telas de los pacientes insuficientes renales de color amarillo porque la piel había vicariado, había eliminado todo aquello que el riñón de ese paciente no podía. Y a mí eso me marcó y me reafirmó en mi idea de hacer medicina naturista. El año siguiente, el doctor Jimeno hizo un curso de medicina naturista en la Sociedad Vegetariana, en el que asistí, junto con algunos compañeros que están por aquí, bueno, menos Palacín, Miquel Pros, su hermano que era ginecólogo, y curiosamente nos hizo aprender de memoria el juramento hipocrático, una cosa que en la Facultad de Medicina en ningún momento me plantearon. El doctor Ferrandiz, como he dicho antes, era el doctor, digamos, de los ricos, porque, digamos, era él, costaba un pastón, por decirlo de alguna manera, y también tuve que acudir a él por una situación de opresión cardiac, palpitaciones, bueno, de estrés que tenía, pero que mis padres se preocuparon, me llevaron al médico, me dijeron que tenía una pericarditis. No me lo dijeron a mí, pero fuimos al doctor Fernández, me miró por el iris, me hizo una exploración, una percusión abdominal, me dijo que lo que tenía eran simplemente gases. O sea, el famoso síndrome gastrocardíaco que nunca olvidaré. Con infusiones carminativas, masticando bien, etc. Unas semanas se me fue el problema. Esto era otra experiencia práctica que fue muy interesante. Como era médico de los ricos y era una persona creyente, él digamos, en la planta abajo de su consulta tenía una sala donde un día a la semana
la gente iba, dejaba un papel con su problema, un papel anónimo con su problema de salud, él bajaba de la consulta, cogía cada papel, leía el problema y daba las soluciones. Yo estuve yendo unos cuantos meses a tomar apuntes de todo lo que allí él enseñaba. Aquí a la derecha veréis sus colaboradores. Sagrera Ferrandiz, el doctor Sagrera es el que siguió la consulta del doctor Ferrandiz. En el 1973, la Clínica Buchinker de Alemania abrió una sucursal en Marbella. Y aquí fue una novedad en el sentido de una clínica con los recursos de Alemania aquí en nuestro país. El doctor Eduardo Alfonso fue una referencia para nosotros. Tuvimos oportunidad de conocerlo a través de la amistad que tenía con Santi Giol. Su libro de curso de medicina natural en 40 lecciones era la fórmula que nosotros encontrábamos para aprender también esa medicina que no nos enseñaban en la facultad. Alrededor del estudio de este libro, Santi nos reunía a una serie de personas, estudiantes de medicina o médicos, alguno ya, y coincidimos con Frederic Viñas, que él estaba en esos momentos en una clínica de ayuda en Alemania, y nos traía revistas de Alemania de medicina naturista. Nosotros pensamos que era una buena oportunidad para hacer una revista aquí parecidas a aquellas, y junto a Jean Rosselló, otro compañero de la Sociedad Vegetariana, fundamos en el otoño de 1978 la revista Integral. Una revista que en ese número ya hablábamos de temas de acupuntura, hidroterapia, fitoterapia. En el año 78, Arturo Sales, que tenía un hotel que no sabía qué hacer con él, coincidió con Miquel Pros. Miquel Pros es un compañero que se formó en Alemania y que estaba en la Clínica Buchinker en aquellos momentos, y le sugirió a Arturo Sales hacer el Curotel Hipócrates, y él fue el primer director médico que puso en marcha el Curotel Hipócrates. Después vendrían, cuando él marchó, la doctora Montse Palacín y después José Luis Verdonces. Los años 80, en el año 82, fundamos, a partir de la revista Integral, la revista Natura Medicatrix, que antes hemos mencionado, haciendo números monográficos de homeopatía, de medicina tradicional china, de inmunidad, de fitoterapia, de RPG, y otros números, y además esto va dirigido a los que están al otro lado del Atlántico, hechos por compañeros de Chile. Este número monográfico lo hicieron desde Chile, este lo hicieron desde Venezuela, este lo hicieron desde Perú. Es decir, que habíamos convertido la revista en un espacio de intercambio con Iberoamérica. Todos estos números los podéis encontrar de forma gratuita en Dialnet. Si entráis en Dialnet, todo lo que publicamos de Natura Medicatrix se puede acceder de forma gratuita. En el año 82 se fundó esta asociación, la Asociación de Médicos Naturistas. Me contaba Miquel Pros que él quería iniciar esta asociación. Ha hablado con Silverio Palafox, él dice que lo había intentado varias veces y que no fue posible, pero al final, con los contactos de Miquel y los compañeros de Cataluña y de otros lugares, pues se fundó en una asamblea fundacional en el Curotel Hipócrates la Asociación Española de Médicos Naturistas, siendo el primer presidente Silverio Palafox, al cual le siguió Gabriel Contreras, y nombrado presidente de honor el doctor Eduardo Alfonso. En el año 82 se abre la primera casa de reposo de Buñuel, donde difundían ya el higienismo Eneco Landaburu y Carmelo Vizcarra, que lo hemos tenido aquí hace un momento. Y el higienismo, de alguna forma, es la medicina naturista, pero al desnudo, es decir, la confianza plena en la vis natura medicatrix, en principio sin otras ayudas, intentando simplemente ayudar al cuerpo a depurar, a limpiar, para que actúen los mecanismos de autorregulación y se pueda regular. Pues en el año 82 fue la fundación de la primera casa de reposo. En el 85 fue un año importante para mí porque fui becado a Chile a través del doctor Pedro Silva Jaramillo, que me dio una beca, que era médico internista, naturista, máster en nutrición, neurólogo, y tenía una clínica en que además estaba subvencionada para la seguridad social en aquellos momentos, que los 3 médicos que la llevaban, los 3 eran internistas. Es decir, allí se hacía medicina integrativa en ese momento, en el sentido de que él formó a los 3 médicos que habían allá, porque él formaba a profesionales de medicina naturista,
y los atendí en aquel lugar. Yo ahí es donde aprendí lo suficiente como para verme capaz de abrir una consulta. En el mismo año 1985, desde Natura Medicatrix organizamos un viaje a Bad Borishofen a la escuela en Ney, que hay un grupo de los cuales la mayoría de aquí, muchos de aquí están aquí presentes. Hicimos una revista monográfica de Natura Medicatrix de este encuentro y bueno, aquí veis las fotos de algunos de nosotros practicando, recibiendo las prácticas de hidroterapia. En el mismo año 85, en diciembre, fundamos la revista la Consulta de Integral, un centro interprofesional, porque habíamos profesionales, aparte de médicos, habíamos fisios, psicólogos, enfermeras, y pluridisciplinar, porque entre los médicos había homeópatas, acupuntores, y al mismo tiempo, como decía el nombre, Integral Centre Mèdic y de Salud, hacíamos educación en salud, una aula de salud, y hacíamos charlas gratuitas cada martes. Aquí no lo voy a leer, pero en ese momento recordar que en la década anterior solo había 3 médicos naturistas en Cataluña, que eran referencia, que era el doctor Jimeno, el doctor Ferrandiz y el doctor Circus-Enspel. Y ya no había testimonio para continuar. Pues en los años 65 se fundaron 5 consultas, desde el 80, Montserrat Noguera, 81 Miquel Pros, el 82 Jordi Sagrera, también Frederic Viñas, porque estas son las que todavía existen y continúan. Frederic lo dejó más adelante, pero había consulta en esa época. Joan Guixens, Integral, que he comentado, y Gabriel Andrés Ortuño, que su padre era naturópata y él cogió la consulta de naturópata y la convirtió en una consulta médica. En 1986 nace Creixent de mano de Santa Guillol, con la colaboración de Montse Pujol y Mila del Pozo. Y bueno, era una casa de reposo, pero con el criterio de naturismo médico más que con el higienismo. Aunque es parecido, porque el naturismo médico, básicamente, en su núcleo es lo mismo que el higienismo. Y en este lugar, pues, aparte de ser casa de reposo, había pues, encuentros que organizamos de Natura Medicatrix, que organizaba Santi, o de la Asociación Española de Médicos Naturistas. En 1986 se introduce la RPG, que viene de Francia. La introducen Aitor Loroño y Montse Palacín en nuestro país. En 1988 se crea la Liga para la Libertad de Vacunación. 5 personas, entre ellas Xavi Uriarte, como médico del grupo, que empezaron a publicar pues, una revista periódica, monografías, documentos. En realidad, el objetivo de la Liga era dar a conocer esa información que a veces está oculta, que no se conoce, para que la gente, las personas tuvieran suficiente información desde la otra versión para poder decidir si se vacunaban o no se vacunaban. Y reconocer los efectos secundarios, las complicaciones, cosas que normalmente nunca se plantean. En los años 80, el doctor Miguel Guirao, que antes aquí se ha nombrado, por cierto, que en esta revista, en la revista número 21 de Natura Medicatrix, la hicieron el equipo de Granada, todos ellos, donde estaba el artículo que antes ha mencionado su hijo de Medicina Naturista, ¿por qué? Que por cierto yo tenía con las frases cogidas, pero es una de las diapositivas que he eliminado porque no me daba tiempo a todo. Pues gracias al doctor Miquel Guirao, que como ha dicho él había sido presidente de la Real Academia de Medicina de Granada y era catedrático de anatomía, desde el año 81 en la Facultad de Medicina se habían hecho cursos de homeopatía y en el año, de acupuntura en el año 81 y de homeopatía y medicina naturista en el año 87, ya dentro de la facultad. Esto era una avanzadilla de lo que luego vendría. En los años 90 son los del reconocimiento universitario. Bueno, en el año 92, nuestro compañero Alechu Arteche, en colaboración con la Asociación Española de Médicos Naturistas, en la que estamos, y con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya, hizo un vademecum de prescripción de fitoterapia, que en ese momento para los que teníamos consulta nos fue muy útil, porque aparte de una clasificación por productos y sus cualidades, había una clasificación también por acción farmacológica y por patologías. En 1993 hubo un encuentro de la IMSA. La IMSA yo no sabía que existía en ese momento, ahí me enteré, una asociación internacional de estudiantes de medicina, que cada año se reunían en un país. En ese año fue en Kiel, en Alemania, y en ese año el tema lo escogieron los españoles. Y el tema era la medicina holística dentro del currículum
de medicina. Fui invitado en nombre de Natura Medicatrix, fue la doctora Zueras como acupuntora, y la conclusión de ese encuentro fue esta, es decir, que querían incluir una asignatura con información sobre criterios y terapias no convencionales y formación sobre las más reconocidas. Eso era una petición exclusiva de los alumnos. Antes he tenido sorpresa en la comida porque resulta que aquí presencialmente, no sé dónde está, pero hay una de las que organizaban, porque esto lo organizaba la Asociación de Estudiantes del Colegio de la Facultad de Medicina y Natura Medicatrix. Y bueno, yo estaba aquí presente. Entonces hicimos una mesa redonda 4 meses después en el clínico, donde estaba otra vez el doctor Guirao, el doctor Mezquita, que era el decano de la Facultad de Medicina, el doctor Pedro Silva, que vino de Chile, estaba yo como Natura Medicatrix y estaban los dos demás representantes de las secciones colegiales del Colegio de Médicos. Y la conclusión, fruto de este encuentro, se dijo que una asignatura no, pero que se pudiera hacer, digamos, cursos introductorios para los alumnos de segundo grado, es decir, de cuarto, quinto y sexto, ¿vale? Sobre sofrología, medicina sofrológica, homeopatía, acupuntura y medicina naturista y biológica. Estos cursos, como veis, estaba la revista Natura Medicatrix y estaba la Asociación Española de Médicos Naturistas con un diploma en el que firmaba, en ese momento era Silverio Palafox, digamos, las acreditaciones para los estudiantes de medicina. Pedro, 6 minutos. ¿Cuánto? 6, para 20 años. O 27 o 30, no sé cuántos. ¿Pero has empezado a contar cuando empezó a hablar? Sí. Bueno, pues voy a ir rápido. Es la máquina, no soy yo. Sí, lo entiendo. Bueno, en el año 94-2004 estuvimos haciendo durante 5 años un posgrado de medicina naturista, los que estuvimos en Natura Medicatrix durante todo el tiempo, José Luis Verdón, César Uriarte, yo y Ana Sanés. En ese momento, ese posgrado sucedía a lo que había empezado antes en Granada, después Pablo Saz en Zaragoza en el 92 y luego nos siguieron otro curso en Galicia, o sea, en Santiago de Compostela y luego en Valencia. En 1995 la asociación sacó una revista, Dynamis, que 2 años después se convirtió en una revista abierta al público. En 1991 se introdujeron nuevas técnicas como el drenaje linfático y la reflejoterapia, David Viñes introdujo la terapia neural y Santos introdujo lo que es la oncología complementaria, del cual sigue siendo referencia junto con Camilo Botero. Bueno, entonces hubo unos intentos de regulación en el 2000, en realidad la conclusión fue en el 2002. Esos intentos participamos, era para regular las medicinas, digamos, no convencionales. Y la conclusión era que la sociedad tenía derecho a estar informada sobre estos tratamientos y sobre la necesidad de regular la enseñanza y la práctica de estas medicinas no convencionales. Esta conclusión no se llevó a cabo porque hubo un cambio político y esto se olvidó. Hicimos un congreso de la entidad en Barcelona y era relevante esta diapositiva porque aquí, aparte del presidente de la Generalitat, del alcalde de Barcelona, estaba el presidente de la Organización Médica Colegial de la OMC, la que luego haría el observatorio, la OMC, y del Consejo de Colegios de Cataluña y del presidente del Colegio de Médicos. Todos estaban ahí presentes. Bueno, esto es una experiencia en un hospital de Mataró, de medicinas complementarias, a cambio, pero privada, o sea, dentro del hospital. Aquí fui invitado a un congreso a Chile y para ese congreso yo tenía que hablar de las instituciones españolas. Hice un estudio de las secciones colegiales que habían en los 52 colegios de médicos de España. De los 52, 29 tenían secciones colegiales. Es decir, un 56% de los colegios de médicos tienen secciones colegiales de medicinas no convencionales. Este fue otro intento posterior. Este intento ya no se hablaba de medicinas no convencionales, se hablaba de terapias naturales. La gente que asistía eran prácticos y digamos, las secciones, los colegios de médicos oficiales impugnaron esta regulación y tampoco se llegó a hacer. En el año 2006 se intentó regular para los médicos que ejercíamos este tipo de medicinas no convencionales. Se hizo una regulación que consistía pues, en tener una preparación para demostrar que esa persona estaba capacitada para hacer lo que decía que era. Durante 4 ediciones hicimos un máster que era intercolegial, porque estaba el Colegio de Médicos, el Colegio de Enfermería, la Universidad Autónoma y la Universidad Central, de 600 horas, que había un año común entre médicos y enfermeras y un segundo año que era una línea para médicos y otro para enfermeras y salían pues, titulados como
en máster en medicina o enfermería naturista. Y luego tenían una beca para ir durante 3 meses, que salía número de la promoción, a Chile. Esto fue interesante porque la Universidad de Barcelona en los veranos hacía cursos abiertos al público y durante 2 años estuve coordinando unos cursos de dar a conocer las otras opciones médicas y terapéuticas. O sea, medicina naturista, acupuntura, pero esto era al público en general. Fueron los cursos, digamos, mejor valorados, pero al tercer año, a pesar de eso, no se repitieron. Bueno, aquí hubo en Tarrasa también una unidad de medicina integrativa. En el año 2016 se hizo el congreso de la asociación en el Colegio de Médicos, se tenía que hacer, pero en ese momento ya empezó el cambio, ya nos dijeron que no se podía hacer ahí en el colegio, después de estar apalabrado y tuvimos que salir del colegio para hacer el congreso. Y entonces en el año 2017 se hizo, la OMC creó el Observatorio contra pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias, y bueno, y en él fue un informe hecho por gente que no conocía el tema. No había un mínimo de rigurosidad, se trataba igual una técnica que no tenía ninguna evidencia con las que tenían evidencia, y a partir de la difusión de este informe, los colegios de médicos empezaron a reducir sus secciones colegiales, las universidades empezaron a eliminar sus másteres y sus formaciones. Esto no afectó a las publicaciones, que se mantuvieron y se siguen manteniendo ahora, pues la revista Medicina Naturista, desde el año 2000, y la revista de fitoterapia, que nuestros compañeros siguen dirigiendo. Entonces, el resumen, años 70, bueno, lo dejamos, es lo que he explicado, o sea, unos años de principio, unas primeras puertas de jóvenes que entran, el reconocimiento universitario, el momento de máximo esplendor y la caída a través de la cruzada de la medicina no convencionales. El presente, pues en este momento solo hay 10 colegios con secciones colegiales, hemos pasado del 56 al 19%. En este momento no hay formación académica en medicina naturista ni en homeopatía. Solo hay algún curso de terapia neural y un máster de acupuntura médica en Sevilla. Y, bueno, en el ejercicio profesional hay una evidencia de un relevo generacional en este momento, porque los médicos que se han formado en estos másteres y tal, como están en la pública también, necesitan un sueldo fijo y una dedicación completa, y en estos momentos pasa que no tenemos generación que nos siga. Vale, voy a ir un poco rápido. Unidades de medicina en los hospitales han desaparecido, solo queda una en San Juan de Dios de pediatría oncológica, que empezó en 2019. Iniciativas en los CAPS que hubo también en este momento no hay, que eran voluntarias. Y hablar de medicina integrativa, el concepto de medicina integrativa es un concepto que ha llegado, que nos ayuda bueno, para organizar actividades, congresos, porque está más aceptado, pero que corremos el riesgo de convertir, digamos, la medicina integrativa con la medicina oficial con unas terapias agregadas. Desde mi punto de vista, decir que uno es médico integrativo no dice nada, porque médico integrativo puedes hacer, tener una visión desde de la visión hipocrática, desde la medicina tradicional china, etc. Yo creo que sería más correcto hablar, yo soy médico naturista, que hago medicina integrativa, porque si no perderemos la identidad. O sea, cada forma de pensar desaparecerá diluida en lo que es medicina integrativa. Pedro, estamos fuera de tiempo. Vale, pues ya está. Hablaba de las casas de reposo, el futuro lo dejamos aquí. Bueno, y para acabar, y ahora voy a acabar, para despedirme, voy a seguir los consejos de nuestro profesor y doctor Eduardo Alfonso, que decía que después de comer, para hacer una buena digestión, había que hacer algo de humor, para ayudar a la digestión. Entonces, para que no os indigestéis con todo esto que os acabo de decir, pues voy a compartir con vosotros, digamos en exclusiva, como primicia, una imagen en la que estoy haciendo mis primeras prácticas de fisioterapia, supervisado por mis padres. Bueno, muchas gracias.